Hola, bienvenidos a nuestras reuniones. Si eres nuevo aquí, podrás preguntarte, ¿quiénes somos? ¿De qué se trata esta iglesia? El corazón del asunto es este. Somos un grupo de personas haciendo nuestro mejor esfuerzo en amar a Dios y amar a quienes nos rodean. Una de las formas en las que expresamos este amor es a través de la adoración. Nuestro Dios es realmente asombroso. Él creó todo lo grande y lo pequeño. Su amor es increíble, poderoso, incondicional. Nosotros también pasamos tiempo buscando en su palabra la enseñanza práctica para guiarnos por su camino en nuestra vida diaria. Pero esto no termina cuando terminan las reuniones. A lo largo de la semana nos reunimos para servir, orar y alcanzar a nuestra comunidad. La vida está llena de retos y ninguno de nosotros es perfecto. Creemos que esta es una de las razones por las que Dios nos ha unido. Estamos todos aquí para ayudarnos y apoyarnos unos a otros en cada paso del viaje de la vida, porque nadie debería tener que viajar solo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No importa quién seas, queremos que sepas que tú eres importante para nosotros. Bienvenidos. Decía el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Usted ha venido aquí porque tenemos un Dios vivo. Aleluya. Apláudele al Señor en esta hora. Él está vivo, Él está sentado en el trono. Él sabe todo lo que va a ocurrir. Él conoce todas las cosas. Él sigue sentado, Él sigue en su soberanía. Aleluya. Sentado sobre querubines como cantábamos. Y Él llena nuestra vida, nuestro corazón y este lugar. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 13 en esta preciosa tarde. Hebreos capítulo 13, estamos concluyendo ya la serie de deberes cristianos, exhortación finales, dice alguna Biblia. Póngase sobre sus pies por un momento y vamos a leer unos versos de la palabra del Señor que están en Hebreos capítulo 13 y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Diga conmigo: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Diga conmigo: buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con comida, con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer lo que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemadas fuera del campamento. Verso 12, repítalo conmigo: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Amén y amén. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta preciosa tarde. Gracias porque ella es viva, porque es eficaz, porque es más cortante que espada de doble filo. Señor, en esta hora tu palabra, Señor, viene a edificar, a consolar, a confortar nuestros corazones, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, por aquellos que no han podido estar en este lugar, en este momento, que tu mano, Señor, de sanidad los alcance en esta hora, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, de su vida. Quita toda pereza, Señor, toda flojera espiritual, Señor. Todo aquello que le aparta de tu presencia, Señor, en esta hora. Y te pido, Espíritu Santo, que les toque. Padre, mira aquellos que están conectados a través de las redes, Señor, a través de el YouTube, Señor, y las redes sociales. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo, que ellos sean tocados y sus corazones y sus vidas también. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice: puede tomar sus asientos en esta preciosa
tarde. El capítulo 13 del libro de Hebreos está repleto de muchos consejos prácticos para nosotros. Muchos de esos deberes que aparecen allí son deberes para nosotros, obligaciones que debemos de cumplir para mantenernos en la fe. Diga conmigo, un deber es una obligación. Diga conmigo, un deber es una obligación que hay que cumplir para mantenernos en la fe. Y en el transcurso de cada uno de estos domingos hemos estado hablando de por lo menos 10 de esos deberes que aparecen allí enumerados. El deber de amarnos fraternalmente, el deber de ayudar al extranjero, de hospedar, el deber de ayudar a los maltratados, a los presos, el deber de mantener o conservar la pureza en el matrimonio, el deber de obedecer y de sujetarse a sus pastores, el de estar contento con lo que tenemos, el contentamiento, el deber de ayudarnos mutuamente. La semana pasada hablamos de la ayuda mutua y llegamos hoy a un tema que es sumamente importante y preocupante para este tiempo en el cual estamos viviendo. Para mí como pastor me preocupa este tema de mantenernos en la doctrina, porque estamos en los últimos tiempos y la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar, pastores? Apartarse de la fe. Algunos se apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, y dice la palabra siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de hombre y de demonio. Mire, como nunca antes hemos visto en este último tiempo han proliferado las falsas doctrinas, y como decía, para mí como pastor es preocupante el poder ver todo lo que está aconteciendo. Para Jesús fue preocupante con sus discípulos, por eso él advirtió de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Para el apóstol Pablo fue también preocupante, por eso él advirtió cuando salió y se despidió de la iglesia de Éfeso que muchos falsos profetas iban a entrar, lobos rapaces que no iban a perdonar al rebaño, así como dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Y Pablo se ocupó no solamente de los efesios, de los gálatas también, para poderles disciplinar y darle una palabra, porque los gálatas se habían convertido del judaísmo al cristianismo, eran cristianos mesiánicos, pero habían retrocedido de nuevo. A los tesalonicenses Pablo también les advierte de los falsos profetas y de los falsos apóstoles. Con Timoteo, que le llamó verdadero hijo en la fe, Timoteo, verdadero hijo en la fe, también en un capítulo, el capítulo de 1 de Timoteo 4, habla acerca de la característica de esos falsos apóstoles, falsos profetas de los postreros tiempos. Y mire, Judas, que no es el Iscariote, Judas también escribió un epístola, un capítulo completo, y yo le invito a que usted lea la Biblia, ese capítulo completo de Judas, para que usted se dé cuenta cómo los llamaba Judas a estos falsos profetas, falsos apóstoles que habían hecho desviar del camino de la verdad a los verdaderos cristianos. Los llamaba nubes sin agua, los llamaba, ¿verdad? Que estaban en perdición. Y fíjense que el apóstol Juan también, cuando escribe en sus cartas, primera, segunda y tercera de Juan, cuando escribe en primera de Juan, también está escribiendo y advirtiendo acerca de los falsos apóstoles, falsos maestros y falsos profetas. O sea que fue una preocupación desde el Antiguo Testamento. Hay una preocupación de parte de Dios contra los profetas falsos, hasta en el Nuevo Testamento Jesús, y hasta estos días que estamos viviendo. Es una preocupación como pastor y como cristiano, porque algunos se han desviado del camino, apostatando de la fe, el camino que un día profesaron, siguiendo ¿a qué? A apóstoles, a profetas, a falsos maestros, siguiendo a fábulas, como decía el apóstol Pablo, que nada aprovecha. Y lo peor es que hay personas que tienen años en la fe y están prestando sus oídos por comezón de oír, y han caído en doctrinas de errores, en doctrinas diabólicas, en doctrinas de hombres. Por eso la carrera cristiana, como yo siempre digo, no es el del que corre más rápido, no es el del que sabe más cosas, no es el que tiene más tiempo dentro de la iglesia, sino el que permanece firme hasta el
el final. Aleluya. Diga conmigo, yo tengo que permanecer firme. Apláudale si puedes al Señor hasta el final. Permanecer firme. Amén. Dice en Hebreos capítulo 2 verso 1, no sea que deslicemos. El mismo autor a los Hebreos dice, si la palabra que fue dada a los ángeles fue firme y toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Usted y yo debemos cuidar la doctrina. Diga conmigo, debemos cuidar la doctrina. ¿Qué es la doctrina, pastor? La enseñanza, la instrucción, la que aparece aquí en la palabra del Señor. Mire, a nosotros Dios nos ha confiado su palabra, la doctrina. Nos ha confiado enseñar la palabra tal cual está escrita, no adulterada, sino tal cual está escrita. Por eso uno de los lemas de la iglesia es creciendo sin comprometer el mensaje y la visión. Porque hay mucha gente que crece comprometiendo el mensaje de la palabra, comprometiendo la palabra del Señor. Hay crecimiento, sí, porque mucha gente quiere escuchar mensajes motivacionales de prosperidad. ¿A quién no le gusta que le digan tú vas a ser próspero, tú vas a ser rico? ¿A quién no le gusta eso? A cualquiera, pero están comprometiendo el mensaje de la palabra del Señor y la visión. Porque así como Dios dice que tiene que prosperar nuestra alma, va a prosperar todo nuestro ser, y yo creo en la prosperidad verdadera, también la palabra de Dios dice que vamos a padecer persecuciones. También la palabra de Dios dice que seremos probados como el fuego. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Apláudele si puedes en esta mañana. Amén. Entonces, escuche, usted y yo tenemos que apegarnos a la doctrina de la palabra del Señor. Mire, no sea que nos deslicemos. Tenemos que cuidar. Uno tiene que cuidar lo que come, porque así como afuera uno come hamburguesas, pollo frito y toda esta cantidad de cosas, y luego cuando usted se hace una analítica se da cuenta que tiene el colesterol, lo tiene allí arriba, los triglicéridos por allí en las nubes, y usted está todo mareado y se siente mal. Usted tiene que cuidar también lo que come espiritualmente, porque así como hay comida chatarra en lo natural, también hay comida chatarra en lo espiritual. Ay, pastor, ¿cómo va a ser eso? Ya se lo voy a explicar. Mire, hoy en día hay tantas opciones para usted comer. Cuando usted sale, usted puede comer tantas cosas. Pero como dije, si usted se alimenta de lo frito, de las patatas fritas, si usted se alimenta del pollo frito, seguramente se va a enfermar. Al igual, si usted está bebiendo bebidas alcohólicas, el hígado se envenenará de tanta sustancia tóxica. Lo mismo pasa con las falsas doctrinas. Aparentemente pareciera una comida atractiva, que pinta bien, pero no es nada sana, contiene veneno en su interior, que lo que hace es confundir al que está tratando de escuchar la palabra y poderse mantener firme en la palabra. Y usted se preguntará, hoy pastor, ¿y cómo hago yo para diferenciar lo bueno de lo malo? Por eso la importancia del discipulado. El discipulado te va a enseñar a lo que es bueno y lo que es malo. Por eso la importancia de que usted pueda estudiar la palabra del Señor, que se convierta en un estudiante serio de la palabra del Señor, que usted sea discipulado. Miren, esta iglesia, nosotros le damos peso a lo que es el discipulado y la enseñanza de la palabra del Señor. Escuche, porque es necesario que usted esté bien alimentado. ¿Sabe? La palabra de Dios dice: id y haced discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hasta ahí se quedan muchas iglesias. Pero la Biblia dice enseñándoles. ¿Y qué significa enseñándoles? Discipulando, que hayan discípulos, que hayan personas que aprendan, enseñándoles todas las cosas que Jesús a nosotros nos enseñó. Aleluya. Levante su manito y dígale: yo quiero aprender más de Jesús, yo quiero aprender más de su palabra, yo quiero aprender más de Cristo. Amén. Dile al hermano que está a su lado: tienes que aprender más de la palabra para que ningún engañador venga a confundirte. Amén. Muchos se dedican solo a ser discípulos, pero qué importante es el formar, el discipular. Mire, durante esta pandemia, déjeme decirle, se levantaron tantas voces, tantos predicadores por internet,
que lo que hicieron fueron inyectar veneno en mucha gente. Los cristianos, en vez de orar, de hacer un estudio serio de la palabra, nosotros tenemos, mire, hasta estudio a distancia, pero la gente es tan floja que realmente no le da ese peso que realmente necesita tener. Cuando yo me convertí al Señor, yo hacía estudios por correspondencia. Me acuerdo que a mí me enviaban unos libritos, yo los rellenaba, los volvía a enviar, y nunca me cansé y nunca me cansaré de aprender la palabra del Señor, porque la palabra me mantiene en el camino correcto. Aleluya. Diga conmigo, la palabra me mantiene en el camino correcto. Y mire, y mucha gente en esta pandemia, en vez de hacer un estudio sistemático de la palabra del Señor y decir, pastor, ¿qué puedo estudiar? ¿Cuál libro? Deme material para estudiar. Mire, muchos escucharon por aquí, escucharon por allá, y muchos se confundieron de escuchar tantas voces, todas voces con sed de protagonismo. Escuche, mientras usted está mirando en internet, está mirando una prédica, yo lo que estoy mirando no es la prédica, sino la sed de protagonismo que tienen esas personas. La sed de tener el teléfono directo con Dios. ¿Quién tiene el teléfono, el número más directo con Dios? ¿Quién tiene esa conexión más directa? Porque hay una sed de protagonismo, una sed de fama, una sed de poder, y usted no se da cuenta de eso. Usted solamente escucha la palabra, pero usted no ve más allá. Usted y yo tenemos que convertirnos en alguien que pueda ver más allá. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es el motivo por el cual esa persona se está presentando en ese momento? Mire, escuche, porque esto es importante. Mucha gente está confundida porque escuchó voces por aquí, voces por allá. Tantas voces con sed de protagonismo, de fama, de poder, y de tener los que tenían la conexión directa con Dios. Y internet es un instrumento muy bueno, pero hay que saberlo utilizar. Es como un arma de doble filo, es como un cuchillo que corta de un lado y corta del otro. Si usted no sabe cortar con un cuchillo de doble filo, usted se puede cortar. La internet, mire, en la internet muchos han perdido su matrimonio. ¿Por qué? Porque se han puesto a ver, ay, ese era el novio mío y mira con quién se casó. Ah, pero ahora está divorciado, porque ya no aparecen en la foto juntos, y entonces empiezan a filtrar por allí, a mandar mensajitos, y se destruye un matrimonio. Y otros se ligan a sentimientos a través de internet, otros se ligan a pasiones desordenadas. ¿Cuánta pornografía no hay por internet? Y gente que ha caído precisamente en pornografía. ¿Cuánta gente no se ha atado a vicios por internet, a lascivia? Muchos han perdido hasta amistades por internet, porque ahora te bloqueo. Y muchos se han extraviado de la fe por estar escuchando muchas voces. Por estar escuchando, se han confundido y están confundidos y están escuchando muchas voces. Miren, en el tiempo que yo tengo como cristiano he visto y he escuchado cantidad de locura. Yo tengo como cristiano desde que tenía 15 años que me convertí al Señor. Tengo 35 años en el cristianismo, más de 35 años, no le voy a decir cuánto, pero tengo más de 35 años siendo cristiano, y he visto cantidades de locura, pero nunca como últimamente las que hemos vivido. Mire, yo me recordaba en estos días de la palabra del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de 1 Timoteo, cuando le dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Esto de apostatar significa apartarse de la fe. Pero pastor, si yo estoy escuchando la palabra de Dios, están predicando la palabra de Dios, mucho cuidado, porque la palabra de Dios se tergiversa. Hay gente que tergiversa la palabra de Dios. ¿Y usted cómo cree que han surgido tantas sectas falsas y tantas falsas doctrinas? Por tergiversar la palabra de Dios, por añadirle a la palabra de Dios, por quitarle a la palabra de Dios, se ha tergiversado la palabra. ¿Me está entendiendo? Muchos apostatarán de la fe, muchos se apartarán escuchando doctrinas de demonios, doctrinas de hombre. ¿Y cómo se aparta de la fe, pastor? Uno, escuchando. Así como cuando uno viene a la fe escuchando, porque la Biblia dice la fe por el oír, y el oír la palabra de Dios. También muchos se apartan de la fe por envenenar su alma escuchando cosas que no deben escuchar. Ay, pastor, pero es que a mí me encanta. Sí, pastor, pues yo he hablado, me encanta cuando yo escucho. Sí, porque la comida chatarra también es buena y es encantadora. ¿A quién no le gusta un pollo frito?
¿A quién no le gusta una patata frita? A ver, dígame la verdad. A mí, ¿a quién no le gusta una buena hamburguesa chorreándose allí de toda la salsa, de la mayonesa? ¿A quién no le gusta eso? A todo el mundo le gusta, pero usted sabe que le hace daño. Y hay cosas, hermano, que usted y yo sabemos que en la palabra del Señor nos va a hacer daño. Por lo tanto, ni siquiera la escuches. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ay, ay. Hay que dejarla de escuchar, porque como viene la fe, también viene el veneno. Mire, nosotros como familia cristiana, desde que yo tengo uso de razón en el evangelio, hemos vivido todos los movimientos de doctrinas falsas que han habido desde los años 80. Hemos visto el ministerio de la prosperidad, la falsa doctrina de la confesión positiva. Todo era confesar positivo, confiesa positivo. Di que positivamente, positiva. Confesión positivo, la nueva era, la superfe, el movimiento de la prosperidad, el reino presente, que ya estamos en el reino presente, que ya Cristo vino, que estamos en la gran tribulación. Mire, barbaridad de los gálatas, la gente que se ha galatizado, ¿verdad? Que se ha vuelto gálata, infinidad de barbaridades sin fundamento bíblico. Algunos en esta pandemia he escuchado hablando hasta que desataron los jinetes del Apocalipsis. ¿Usted sabe quién es el único que tiene el derecho de abrir los sellos para que los jinetes salgan del Apocalipsis? Es el Señor. Y he escuchado que ya la iglesia había sido arrebatada, que estábamos en la gran tribulación. Y yo me pregunto, ¿cuál es esa iglesia que ha sido arrebatada? Porque si usted se va con el tiempo hacia atrás, en el año 1800, 1700, no ha habido un arrebatamiento. No ha habido gente que ha desaparecido, como dice la palabra del Señor, que el Señor viene a arrebatar a su iglesia. Pero he escuchado cantidad de falsas doctrinas, cantidad de doctrinas de demonios, cantidad de cuantas barbaridades que usted pueda imaginarse. He escuchado hablando, mire, de los sellos abiertos de los jinetes del Apocalipsis. Como dije, eso ha sido insólito. Ministerios que se han levantado haciendo demandas legales, han tomado a jueces que son jueces verdaderos, abogados verdaderos, y han redactado un escrito, una demanda legal, y han interpuesto una demanda legal, como si Dios, hermano, se moviera de su propósito y de lo que Él va a hacer por una demanda legal que interpongamos delante de Él, cuando todo está escrito. Jesús dijo, escrito está, y todo lo que ha de acontecer, acontecerá. Y si tú no te has leído la palabra del Señor, en la Biblia dice que se levantará un falso profeta, se levantará el anticristo, y todas estas cosas que estamos viendo serán gobernadas el mundo por un solo hombre. Así que por más demanda que tú interpongas, Dios va a cumplir su palabra. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Apláudale si puedes al Rey de Gloria en esta mañana. Escuche, cantidad de barbaridades que yo he escuchado. Escuche, la palabra del Señor se va a cumplir. Mire, he escuchado a un apóstol desde Miami que dijo, cuando había 90,000 casos de coronavirus, que él secaría el coronavirus, que no habría más coronavirus. Tenemos 3 millones de personas infectadas. Que la autoridad del apóstol a las naciones, seco todo coronavirus, que si no está bajo mi cobertura, mi manto, se van a infectar todos de coronavirus. Ahí tiene la iglesia gente infectada de coronavirus. Y así como ha profetizado eso, ha profetizado que en Ecuador iba a ganar una persona, una mujer que iba a ser presidente de la República de Ecuador. No ganó. A un jugador de fútbol le profetizó que iba a ser sano de una pierna. No fue sano de la pierna. En Venezuela ha profetizado un montón de cosas. Sigue Venezuela como sigue. ¿Por qué? Porque, hermano, hay una soberanía de Dios que está por encima de cualquier palabra mentirosa que el hombre pueda decir. Escuche, y yo se lo voy a demostrar esto. Se lo voy a demostrar por la palabra del Señor. Hay gente que lo que quiere es puro protagonismo, pura fama. Lo que quiere es echar una palabra para ver si la pega, para que entonces la fama lo arrope. Y lo lamentable de todo esto es que hay muchos que siguen sus disoluciones. A pesar de que este apóstol profetizó todo lo que profetizó, sigue habiendo gente que sigue sus disoluciones. Pastores que están bajo su cobertura, que siguen sus disoluciones. Escuche, ¿sabe una cosa? Yo leyendo la palabra de Dios me di cuenta, ¿verdad? Que hay un pasaje en Ezequiel capítulo 13 que habla de las vendas mágicas. Yo no sé cuántos leyeron ese pasaje de los falsos profetas.
Ezequiel capítulo 13. Yo quiero que usted se vaya conmigo por un momento, porque yo creo que hay hechicería dentro de la iglesia. Yo creo que hay gente que está bajo un espíritu de adivinación y de hechicería que tiene que ser libertado. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 13. Vino a mí palabra de Jehová, dice el profeta Ezequiel, diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. ¿Que estaban profetizando? ¿Palabra de Dios? No, de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. A Ezequiel le fue dada esta comisión de poder profetizar sobre los profetas para que escucharan palabra de Dios. Ay, pastor, pero no toque al ungido de Dios. No, cuando Dios, hermano, se levanta para corregir al pueblo. Aquí, hermano, levantó al profeta Ezequiel para corregir al pueblo y le dice: palabra de Jehová vino sobre Ezequiel y dijo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: escucha palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos, ay de los maestros y de los apóstoles y de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni la habéis edificado en muro. Verso 8 dice: por tanto así dice Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. El Señor se la pasó, se la dejó pasar por debajo de la mesa. No, el Señor no le dejó pasar a estos profetas por debajo de la mesa lo que estaban haciendo. No, el Señor se levanta y dice: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Y esto lo está diciendo un profeta, lo está diciendo a través del profeta, ¿quién? Ezequiel. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad, adivinan mentira, no estarán en la congregación de mi pueblo. Mire lo que está diciendo el Señor: fuera de la congregación de mi pueblo. Ustedes no pueden estar dentro de la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y no edificaron la pared, y aquí que los otros la recubrirán con lado suelto. En el verso 17 me gusta esta parte, porque yo quiero que usted hoy vea esto, porque así le dije: mire, hay espíritu de adivinación, hay espíritu de manipulación dentro de la iglesia. Mire lo que le dice el profeta Ezequiel en el verso 17: y tú, hijo de hombre, ahí sigue, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ella. Mire el verso 18, dice: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de todas las edades, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestras propias vidas? Miren lo que estaba pasando aquí. En la antigüedad, cuando una falsa profetisa, un profeta profetizaba, ¿verdad?, mentira, lo que hacía era manipular. Ponía una cinta aquí en el brazo o le ponía un velo delante. Habían velos para todas las edades, para todas las estaturas. Ponían ese velo, profetizaban, y después de profetizar, las personas quedaban atadas bajo un espíritu de adivinación, bajo un espíritu de magia. Quedaban atadas, quedaban cazadas esas almas, como dice aquí, quedaban como pájaros apresados en la jaula. Ellos ponían el velo, que era transparente, llegaba hasta el suelo, habían velos para todas las edades, entonces le ponían el velo, daban la palabra profética y luego sacaban el velo, pero el alma de la persona quedaba atrapada, las personas quedaban con una venda mágica espiritual y quedaban engañadas. Eso pasaba en el pueblo de Israel. ¿Usted no cree que eso sigue pasando? Eso sigue pasando.
Hay gente, hermano, que está bajo una venda mágica, tiene una venda mágica delante de sus ojos. Hay gente que no está mirando la realidad. Hay gente que está hipnotizada, que no está mirando la realidad, no está viendo lo que está aconteciendo, no está viendo esas falsas profecías que están dando. Siguen todavía al falso profeta, sigue el falso profeta dando falsa profecía y conduciéndole por camino errado, y la gente sigue con ese velo mágico delante de sus ojos. Muchos quizás se reirán de lo que diré, pero la ignorancia que tienen de la palabra es grande. Satanás usa instrumentos, ¿sabe? Aparentemente cristianos, aparentemente que predican, que oran, que los ángeles bajan desde el cielo cuando predican, que retumban los montes. Todo para hechizar a los cristianos. Segunda de Corintios capítulo 11 versos 14 y 15, Pablo decía: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso Jesús también decía: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre pusimos y hablamos en lengua, en tu nombre sanamos. Y el Señor, ¿qué le dirá? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos velos mágicos, amada iglesia, producían que las almas del pueblo de Dios vieran visiones mentirosas, que tomaran decisiones equivocadas, que soñaran sueños que no son de Dios, que vieran lo malo como bueno y lo bueno como malo. Usted sabe que no todo sueño viene de Dios. Usted sabía que no todo lo que usted sueña viene de Dios. Muchas veces los sueños vienen de nuestros propios deseos. Lo que hay allí, nuestros propios deseos reprimidos muchas veces, o deseos que tenemos. Se ha demostrado que los sueños, hay una cierta hora en la noche en que nuestra mente es atacada. Por eso el Señor decía que a la cuarta vigilia de la noche, mire, el Señor iba temprano a orar. ¿Cuál es la cuarta vigilia? De las 3 a las 6 de la mañana. Ese es el momento mejor que usted tiene que levantarse para clamar al Señor. Mire, es el momento mejor porque allí se mueve tanto lo bueno de Dios como los espíritus malos. Usted no ve que usted de repente se despierta en la mañana a las 5, a las 6 de la mañana con una pesadilla. Usted sabe que hay súcubos e íncubos y que Satanás está metido en ellos. ¿Usted sabía eso? Pero para que usted lo sepa, escuche, no todo sueño viene de Dios. Muchas veces viene para sacarte la pesadilla, para sacarte del propósito de Dios. Y nosotros tenemos que pararnos firme. Mire lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 verso 1: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No, pero es que nosotros todos nos los comemos con patata. Todo, hermano. Nos los comemos todos. Sale uno y escuchamos, sale el otro y escuchamos. Y entonces después tenemos la cabeza una confusión tan grande. Y muchos espíritus, dice el apóstol Juan, han salido. Hay que probar los espíritus. Usted necesita tener discernimiento espiritual. Uno de los dones del espíritu que el Señor quiere regalarle, discernimiento de espíritu, para usted saber lo que está bien y lo que está mal, y para usted cerrar los oídos a aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que le pueden envenenar su corazón, aquellas cosas que le pueden producir el sacarle del camino. Amén. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Jeremías 23:32. Y los que cuentan y hacen errar al pueblo con sus mentiras y con su lisonja. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová.
Jeremías capítulo 29 verso 8 dice: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hay gente que dice: pastor, sueño un sueño, y creen que todos los sueños son de parte de Dios, y no es así. Usted tiene que poner ese sueño delante de la presencia del Señor. Usted tiene que agarrar ese sueño y pasarlo y filtrarlo por la palabra. Usted tiene que orar sobre ese sueño, sobre esa visión. Y usted tiene que pedir consejo sabio. Y usted tiene que hacer lo que Gedeón hizo. Usted sabe lo que hizo Gedeón. Puso un vellón, puso una marca y le dijo al Señor: Señor, si es verdad que tú me estás llamando a llover sobre esta marca solamente, y que el suelo alrededor quede completamente seco. Y el Señor hizo eso. Pero Gedeón no se quedó solamente con aquella señal, sino que Gedeón quería saber si verdaderamente Dios le estaba llamando, Dios le estaba hablando. Y le dijo: ahora, Señor, vamos a hacerlo al revés. Voy a poner la marca aquí, tú vas a hacer llover afuera de la marca, y la marca tiene que quedarse seca. Y así fue. Y Dios, hermano, le mandó esa señal para que Gedeón supiera que verdaderamente le había hablado el Señor. Pero nosotros, cualquiera que nos dice: Dios me dijo, cualquiera que nos dice: es que te tienes que venir conmigo para allá, cualquiera que nos vamos corriendo sin primero consultar al Señor. Cualquiera que dice: escucha este predicador, escucha esta palabra, y entonces luego nos vemos enredados en doctrinas de hombre, doctrinas de demonios, con nuestra alma envenenada. Aló. La Biblia, hermano, nos revela de que Dios habla a través de sueños, ¿sí? A través de visiones. Job capítulo 33 versos 14 y 15. Pero hay que corroborar, hay que probar, hay que pedirle a Dios confirmación. A causa de los sueños falsos y las visiones falsas es que hay tantas sectas, falsa doctrina, tanta gente tomando decisiones erradas. Cuando alguien se levanta diciendo: Dios me dijo, no vaya usted a salir corriendo de una vez a lo que le dijo esa persona, sin antes usted consultarlo personalmente con Dios. Yo he visto matrimonios arruinados porque Dios le dijo: cásate con fulana de tal. Y profetas falsos que se han levantado en la iglesia diciendo: tú, sultanita, cásate con menganito, y menganito estaba casado. Sí, eso pasa, lamentablemente, porque hay un descontrol. Pasa, hermano, ¿sabe? Porque no ponemos lo que Dios dice, lo filtramos por la palabra, lo sometemos a la palabra, esperamos en el Señor. Le decimos: Señor, dame señales, y dame más señales. Y yo no quiero desobedecerte a ti, sino quiero hacer tu voluntad. Mire, mientras usted estudia más la palabra, la Biblia, usted va a tener más agudizado su entendimiento por discernir las escrituras. ¿Sabe lo que pasa? Que mucha gente, mire, hermano, empieza un estudio y lo abandona. Empieza a leerse una carta o un libro de la palabra y lo abandona. Y entonces es más fácil escuchar que yo meterme y arrodillarme y buscar la presencia de Dios y estar leyendo la palabra y estar escudriñando la escritura como dice Jesús. Es más fácil eso, porque estamos apurados y no queremos darle el tiempo necesario a Dios, de meternos con Dios, de buscar su presencia. Y es entonces que nos desviamos. Fíjese, Hebreos capítulo 5 verso 14 lo que dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, hermano, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero yo quiero decirle esto, hermano, porque es necesario que usted pueda fortalecerse en la palabra, que usted conozca la palabra, que usted discierna la palabra del Señor, que cuando usted escucha algo y usted sabe que ese algo no está en la palabra, porque usted ha leído la palabra, porque usted ha estudiado la palabra, usted se pare firme y decía: epa, un momento, eso está mal. ¿Sabe cómo un cajero de un banco reconoce que los billetes son falsos? ¿Sabe cómo lo reconoce? Hoy en día hay máquinas que usted la pone y taca, 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 y lo cuenta. Pero antiguamente era taca, 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 taca. Ajá, este no es. ¿Cómo lo reconocía? ¿Cuántos fueron cajeros aquí?
Levante su mano. Nadie fue cajero, sí. Lo reconocía por el tacto, ¿cierto? Usted sabe que es bueno, que es bueno, que es bueno, que es bueno, que es bueno. Falso. Lo mismo pasa cuando usted lee la palabra del Señor y usted sabe que esto es bueno, 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 bueno. Cuando llega algo falso y lo aparta. ¿Cuánto decimos amén? Levante su manito y dile: Señor, haz que para que yo esté ejercitado en el discernimiento, haz que yo me pueda ejercitar en el discernimiento del bien y del mal. Haz que yo pueda tener bien ejercitado el discernimiento. De manera, hermanos, que cuántas almas del pueblo de Dios han sido cazados por vendas mágicas, han sido cazados por hechicerías, por falsas profecías, por falsas palabras apostólicas, por falsas palabras proféticas. Cuánta gente ha sido cazada su alma y llevadas hacia el mal a través de estas vendas y estos velos mágicos, aún en nuestros tiempos. Por eso el salmista en el Salmo 91 dice: líbrame del lazo del cazador. Necesitamos permanecer, hermano, parados firme en la fe y en la doctrina. No nos podemos dejar llevar. Y me gusta mucho esta palabra que dice aquí: no os dejéis llevar. Hebreos capítulo 13 verso 9 dice: no os dejéis llevar por doctrinas, no os dejéis extraviar. Amado, yo quiero tomar esta palabra profética de Ezequiel capítulo 13 verso 20 y hoy decirle: por tanto así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy en contra de vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como ave las almas que vosotros cazáis volando, dice el Señor. El Señor dice: romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estarán más como presa en vuestras manos, y sabréis que yo soy Jehová. Hay mucha gente que está bajo espíritus de manipulación, de hechicería, con velos mágicos delante de sus ojos, con influjos de encantamiento, y lamentablemente por falta de conocimiento a la palabra. El profeta Oseas en el capítulo 4 verso 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mire, ¿qué más quiere el enemigo? Que usted sea un ignorante en la palabra. Si una persona no estudia la palabra, es un ignorante. Y sabe una cosa, es presa fácil del enemigo. Es como si alguien no se alimenta. Cuando alguien no se alimenta, se debilita. Mire, cuando yo hacía la comparación esta mañana del conejito, cuando el conejito no se alimenta, se debilita, y entonces está el ave rapaz mirando que el conejito no puede brincar rápido, no puede esconderse rápido, no puede meterse entre la roca rápido, y viene el animal rapaz y lo coge. De la misma manera es el alma del creyente. Si el creyente no se fortalece en la palabra, si el creyente no se llena de la verdad de la palabra de Dios, nunca podrá reconocer la mentira, y cuando viene la mentira lo debilita. Y sabe una cosa, 1 Pedro 5:8 dice que Satanás anda como león rugiente mirando a quién devorar. Diga conmigo: yo me voy a fortalecer en la palabra del Señor. Dígale, hermano, que está a su lado: me voy a fortalecer en la palabra del Señor. De manera que, regresando al texto de Hebreos capítulo 13 verso 9, la palabra dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En pocas palabras, el autor está diciendo: Dios no cambia. Jesús es el mismo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y él estaba diciendo: no os dejéis llevar, verso 9 del capítulo 13, que es una obligación como cristianos, no dejarse llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que no aprovechan a los que se han ocupado en ella. Y me gusta mucho esta expresión, porque no dejarse llevar me habla o me hace entender a alguien que está siendo arrastrado, alguien que está siendo llevado. No dejarse llevar significa no te dejes arrastrar. Es como un barco que se deja llevar por las corrientes de las aguas, porque no tiene un capitán, no tiene un timón, no tiene una vela bien colocada, y entonces naufraga. Los grandes nadadores a veces también son arrastrados por las corrientes de las aguas. Hay gente que son grandes nadadores que confían en su fuerza, pero
se anegan. ¿Sabe por qué? Porque lo coge una corriente y se lo lleva en un río, lo coge una corriente en el mar y se lo lleva. Por eso usted no se puede confiar, usted tiene que estar siempre preparado, amén, con la palabra del Señor siempre lista como un buen soldado, amén. Escuche, porque esto es interesante. La falsa doctrina te van a arrastrar hacia la perdición de tu alma. A veces uno se deja llevar por falsa doctrina porque allí hay mucha gente. Ay, pero es que esa iglesia tiene muchísima gente. Mire, Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque mi Padre le ha placido daros el reino. A Jesús le seguía muchísima gente y era por los panes y los peces, pero solamente tenía 12 discípulos que estaban con él, y de los 12, 3 estaban con él siempre que iban para arriba y para abajo. Así que no te dejes impresionar por lo grande o por la mucha gente, porque no necesariamente en medio de mucha gente está el Dios viviente reinando, aleluya, y el Espíritu Santo moviéndose con poder y con autoridad. No necesariamente, aleluya, donde hay mucha gente está la verdad. Es más, la palabra dice: muchos seguirán sus disoluciones. Muchos, no poquitos, muchos. ¿Cuántos decimos amén? Dile al hermano que está a su lado: prepárate, porque viene lo bueno. Mire, cuando tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu corazón, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es parte de tu vida, es tu vida, está en ti, tú eres guiado a toda verdad. Amén. Cuando llega la mentira, rápidamente el Espíritu Santo está allí. Amén. Porque eres guiado a toda verdad. Por eso hay que tener relación con el Espíritu Santo. Hay que tener amistad con el Espíritu Santo. Hay que estar siempre en comunión con el Espíritu Santo, porque nos guía a toda verdad. El Espíritu es que nos guía a toda verdad. Sencillamente, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, tú vas a sentir repugnancia por escuchar lo que no es bueno y lo que no es verdad. En una ocasión, una hermana de años llegó y me dijo: pastor, pero escuche, este es un rabino ahí en México que está enseñando el hebreo y el arameo, no sé qué, el hebreo, perdón, y está enseñando, y mire la profundidad. Y entonces yo vi que comenzó a cambiar. Ahora ya no era Dios, ya no era papito que le decía, ya no era Abba Padre, ahora decía el Eterno. Y a Jesús no le llamaba Jesús, sino Yeshua, Mesías. Sí, pero es que tú no eres judío. Si tú fueses judío, yo lo entiendo, pero tú te estás judaizando. Escucha. Ah, pastor, pero usted no lo quiere escuchar porque tiene miedo. No, no es porque tengo miedo, porque por mis orejas yo no le voy a poner porquería. Y ahí tiene un montón de gente que se congrega por internet. Cuando tiene que hacer un funeral, no sé cómo va a ser, por internet será. Cuando tiene que presentar un niño, se lo tiene que alguien cargar, y por internet le presentarán al niño. Y mucha gente, hermano, congregándose por internet. Escuche. Entonces, es necesario que nosotros afirmemos nuestro corazón con la gracia, como dice la palabra. Hebreos 13, capítulo 9. Afirma tu corazón con la gracia de Dios, y no con viandas que nada aprovechan. No os dejéis llevar, decía el autor a los Hebreos. No es una sugerencia, es una obligación, es un deber, es una advertencia. Mire que un pequeño descuido te puede desviar de la senda antigua. ¿Sabe lo que dice el profeta Jeremías? El profeta Jeremías decía: paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Yo le aseguro, hermano, que si usted está en el buen camino y en la senda antigua, su alma va a descansar delante de la presencia del Señor. Yo eso se lo aseguro, la palabra de Dios lo dice. Escucha, Eclesiastés capítulo 10 dice: la mosca muerta hace heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura
al que es estimado como sabio y honorable. Mire, hermanos, usted ha creído en el Señor Jesucristo, usted tiene la palabra de Dios, la palabra profética más segura que está aquí. Usted tiene que meterse en esta palabra, usted tiene que leer esta palabra, usted tiene que escudriñar esta palabra. Esta es la palabra profética más segura, amén, aleluya. Y usted tiene que permanecer firme en la fe, aleluya. Porque una pequeña locura te hará desviar. Mire, un pequeño grado en la dirección de un barco que se desvía un pequeño grado, un grado de los 360 que tiene la brújula, se desvía el barco un grado solamente. ¿Qué es un grado? Nada, ¿verdad? Usted dice, no, un grado no es nada. Pastor, pero déjeme escuchar eso, porque eso no es nada. Un grado que te desvía, el barco va a terminar a la deriva hacia otro lado. Un avión, hermano, que se desvía un grado, puede terminar en contra de una montaña y no aterrizar en Barajas. ¿Me está entendiendo? Diga conmigo, una pequeña locura al que es estimado como sabio. Amén. Nuestro destino, amada iglesia, es el cielo, para celebrar la boda del Cordero. Y luego reinaremos con Cristo sobre esta tierra. Yo sé hacia dónde voy, aleluya. Y yo sé lo que dice la palabra del Señor, amén. Yo reinaremos juntamente nosotros con Cristo sobre esta tierra. Y tendremos una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo, aleluya. Allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, aleluya. Allí no habrá más temores, alabado sea el nombre del Señor. Esa es mi ruta, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Yo creo en aquel que dice, oh, yo vengo pronto. Guarda la palabra de esta profecía, de este libro. Bienaventurado es el que lava su ropa, y yo quiero lavar mis ropas, aleluya, en la sangre del Cordero, para que un día el Señor me diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor, aleluya. Yo quiero ser uno de ellos, aleluya, que el Señor diga, ven, yo quiero darte la corona de justicia, aleluya. Mi meta, hermanos, amigos y amigas, es enseñarle la palabra de Dios no adulterada, es enseñarle la palabra del Señor así como habla la palabra. Mi meta es llevarle hacia la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es mi meta, de poderle enseñar el evangelio puro, el evangelio completo, no un evangelio humanista, motivacional, no un evangelio de prosperidad, sino un evangelio verdaderamente puro. Aleluya. Hermano, ¿sabe cómo yo sé quién predica la verdad? Cuando yo mido sus enseñanzas por la palabra. Y en las predicaciones no le quita nada a la palabra, ni le añade. Porque hay muchos, hermanos, que usted los escucha y nunca hablan del rapto. Nunca hablan de la segunda venida. Nunca hablan de la Jerusalén celestial. Nunca habla de bienaventurado el que guarda la palabra de la profecía de este libro. Nunca habla de las coronas que vamos a tener. Nunca habla del tribunal de Cristo. Nunca habla del gran trono blanco. Nunca habla del pecado. Nunca habla de las profecías. Nunca habla del Espíritu Santo. Son motivacionales. Son buenos conferencistas, yo digo excelente conferencista, pero no te predican el evangelio completo. Tú tienes que ver el que te predique el evangelio completo desde etapa a etapa de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle ni añadirle. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Usted tiene que convertirse en un cristiano como los de Berea. Hechos capítulo 17. Cuando Pablo y Silas estuvieron en Berea, Pablo y Silas predicaban la palabra del Señor en la sinagoga. ¿Y saben lo que hacían esos cristianos de Berea? Escudriñaban en el Antiguo Testamento a ver si todo lo que Pablo y Silas decían correspondía al Señor Jesucristo, cuando le predicaba del Señor
Jesucristo. Hoy se está predicando un evangelio diferente y la iglesia no se entera, como dije, se lo come con patata. Hay gente que se traga cualquier tontería. Por eso tenemos cristianos hoy débiles, falta de fe, sin discipulados, niños en Cristo, de doble ánimo, movidos por todo viento de doctrina, arrastrados, como decía aquí la palabra en Hebreos capítulo 13 verso 9. Mire, hay cristianos que han dejado la libertad para volver a la esclavitud, se han galatizado de nuevo, se han vuelto gálatas del tercer milenio. Pablo les exhortaba a los gálatas, que eran judíos convertidos al cristianismo, por lo tanto judíos mesiánicos, que no volvieran a las prácticas del judaísmo, que no volvieran a guardar la fiesta, que no volvieran a circuncidarse, que no volvieran a comer lo que comían antes, a las prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque Jesús le había hecho libres. Por eso en Gálatas capítulo 5 verso 1 Pablo le dice: estad pues firme en la libertad con la cual Cristo Jesús os hizo libre, y no estéis sujetos al yugo de la esclavitud. Y el autor a los Hebreos aquí en el capítulo 9 verso 13 dice: porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y no con viandas. Los gálatas se habían vuelto atrás. Y sabe usted que hay personas que están buscando si tienen o no raíces judías, y aunque no tengan raíces judías, se hacen judíos y se circuncidan, cuando la circuncisión no es de la carne. La palabra lo dice: la circuncisión es de nuestro corazón. Y sabe usted de que hay gente que practica el judaísmo y que se pone el talí y comienza a orar con el talí, con el manto, y mire, y empiezan a hablar en hebreo. ¿Sabe una cosa? Jesús no hablaba hebreo, hablaba arameo. Por lo tanto, si una lengua deberíamos aprender es el arameo, porque lo hablaba Jesús. Pero hay muchos judaizantes que se volvieron al Antiguo Testamento y se volvieron a las viejas prácticas y a las viejas usanzas. Ay, pastor, ya yo no como jamón, ya yo no como cerdo, no me invite porque yo no voy a comerme una paella, ni gambas ni calamares. Déjeme decirte que hay judíos que yo conozco que comen gambas, que comen calamares, hasta se comen el cerdo y hasta se comen la morcilla. Y son judíos. Y ellos dicen: Jesús me hizo libre de todo esto, aleluya. Y si Él lo ha hecho libre de todo esto, ¿cuánto más a nosotros que tenemos la verdad y la verdad nos ha hecho libre? Dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. ¿Y sabes quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, aleluya. Apláudale si puedes al Rey de Gloria en esta hora. Él te ha hecho libre de toda esta religiosidad, de todas estas costumbres. Por lo tanto, tú no te puedes judaizar. Ah, pastor, pero es que yo aprendí unas cuantas palabras en judío y ahora hablo judío. Ahora ya no le digo Padre, ahora le digo Eterno. Porque el Eterno, cuando Jesús le decía Abba, papito, Padre, ¿cómo enseñó Jesús el Padre nuestro? Él dijo: Eterno que estás en el cielo, santificado. No, ¿qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús era judío, hablaba arameo, pero nos enseñó a salir de todas las costumbres y las prácticas religiosas que nada aprovechan. Por eso el autor a los Hebreos dice: las viandas que nada aprovechan. Afirmen su corazón con la gracia, y no con las viandas, con la comida, que nada aprovecha. Afirma tu corazón con la gracia salvadora del Señor. Amén. Su gracia me bastará. Su amor y su gracia es lo único que nos basta. Mire, hay gente que ha caído en el fanatismo religioso de vestirse como judío cuando no son judíos, hablando como hebreo, como loros enjaulados, aprendiendo 4 palabras en hebreo, cree que son judíos. Hasta algunos se han cambiado los nombres. Ahora ya yo no me llamo Federico, me llamo Federico Ben Abraham. Sí, hay gente así, hermano. Hay gente así. Gente que ha caído en el ritualismo, en ser gálatas de nuevo, en volver a la religiosidad, cuando Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Iglesia, diga conmigo: Cristo es el centro de mi vida. Vamos, dígalo de nuevo: Cristo es el centro de mi vida. No permita que ninguna venda mágica venga sobre tus ojos y te pueda cautivar y puedas
estar bajo ese espíritu de adivinación y de brujería que se ha desatado en estos últimos tiempos en la iglesia del Señor. Mire, el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: estoy maravillado que tan pronto os habéis alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que algunos han perturbado y quieren pervertir la gracia de Cristo. Diga conmigo: bueno es afirmar mi corazón. Diga conmigo: bueno es afirmar mi corazón con la gracia y no con viandas que nada aprovecha. Afirma tu corazón con la gracia del Señor. Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, aleluya. Y esto no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor. Yo quiero terminar con Hebreos capítulo 13 verso 10, porque me gusta este verso de la palabra del Señor. Aquí el autor a los hebreos está diciendo: no te dejes llevar por doctrina diversa y extraña, porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia, no con vianda que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ella. Verso 10 dice: tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. En pocas palabras, el autor a los hebreos le estaba diciendo: nosotros tenemos un altar mejor y mayor de los que están sirviendo en el tabernáculo, de los que sirven en el templo. Nosotros tenemos un altar mejor. ¿Sabe cuál es ese altar? Ese altar es la cruz de Jesucristo. Aleluya. Jesús se inmoló en ese altar y lo hizo fuera de la puerta. Dice la palabra del Señor que aquellos animales que eran sacrificados y que se llevaban al templo, la sangre era rociada en el lugar santísimo por el sumo sacerdote, pero aquellos animales muertos se llevaban fuera de la puerta. Jesús padeció como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, quitó mi pecado, quitó tu pecado y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario por ti y por mí, y padeció fuera de la puerta. Por eso dice la palabra: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando también su vituperio, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y me gusta mucho el verso 14, porque dice: porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Muchos de los falsos apóstoles y falsos profetas hoy se han enfocado en vivir el reino presente, en vivir y en disfrutar todo lo que tenemos ahora, pero no están hablando de esa ciudad que tú y yo tenemos, que es esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo, perfecta ciudad que no tendrá cabida bajo este cielo pecaminoso y esta tierra pecaminosa. Este cielo y esta tierra pasará. El apóstol Pedro dijo: será destruida con fuego. Y el Apocalipsis nos habla de las copas de las ira, la copa de la ira que serán derramadas sobre esta tierra para destrucción, porque esta tierra tiene que perecer. Por lo tanto, usted y yo no tenemos una ciudadanía terrenal, sino una ciudadanía celestial. El apóstol Pablo nos habla y nos dice que nuestra ciudadanía es del cielo. Yo espero una nueva ciudad, aleluya, que viene adornada de lo alto, como dice Apocalipsis, la Jerusalén celestial. Por eso el autor a los hebreos está diciendo: no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y en Hebreos capítulo 11 verso 8 dice: esta ciudad está construida por el Señor, por eso la esperamos con ansia, anhelamos esa morada celestial, la que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Las ciudades que hoy se han construido sobre esta tierra la ha construido el hombre. Y a causa de su avaricia tenemos todo lo que tenemos. Tenemos ciudades como las que tenemos, lleno de violencia, lleno de tantos problemas, porque Él ha construido el hombre alejado de Dios. Pero nosotros esperamos una ciudad diferente, aleluya. Nuestra ciudad celestial que viene de lo alto. Diga conmigo: eso es lo que yo espero, aleluya. Eso es lo que yo anhelo, aleluya. Eso es lo que yo deseo. Mire, a Juan se le mostró
mostró la desposada, la esposa del Cordero. Dice, y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y los nombres inscritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro, decía Juan, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornadas con piedras preciosas. Aleluya. Dile, Señor, esa es la habitación que tú estás preparando para mí. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos, yo iré a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estáis. Aleluya. Yo tengo una morada en esa nueva Jerusalén. Yo no sé usted, pero yo tengo una morada en esa nueva Jerusalén. Levanta tus manos y dile, Señor, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que tú nos das, Señor, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tú lo dijiste, Jesús, porque tenemos una ciudadanía celestial que está en el cielo. Este es el evangelio completo, este es el evangelio de la gracia de Dios, este es el evangelio que Dios quiere que nosotros prediquemos, que el hombre y la mujer tenga una esperanza. Aleluya. Que este lugar no es nuestro lugar, nosotros tenemos un lugar. Aleluya. Y sus promesas, aleluya, son en el sí y amén. Aleluya. Diga conmigo, sus promesas son en el sí